Buenas a todos, esto es A Despertar. Les habla Julián, llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como está escrito en 1 Corintios 15, del 1 al 4, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas, reprobando la obra infructuosa de las tinieblas, como dice en Efesios 5:11. Entonces, hoy les traigo cómo detectar falsos profetas y también algunas características de falsos profetas, ¿no? Vamos a ir directamente a Éxodo 7. Les recuerdo, pueden pausar el video, pueden buscar en sus Biblias, ir a la escritura citada, y lo que recomiendo siempre es tener una Biblia a mano. Es mejor también ver estos estudios en un momento cuando puedan abrir una Biblia, sentados o recostados, como sea, con tiempo para poder ver con sus propios ojos y ver si esto está en la escritura o no. Porque yo puedo estar hablando, pero si no abrís la Biblia, ¿cómo sabes que lo que te estoy diciendo es bíblico? Entonces, lo mejor es, mientras yo voy citando las escrituras, lo mejor es acompañarla con tu Biblia. Y recomiendo que sea una Reina Valera Gómez, porque es lo más fiel que tenemos en español. Así que, sabiendo eso, recordado eso, continuamos. Vamos a Éxodo 7, versículo del 8 al 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. Entonces acá vemos, ya vamos a terminar el versículo, pero acá vemos Moisés y Aarón, obviamente mediante el poder de Dios, mostrando un milagro ante Faraón. Pero los siervos de Faraón hicieron lo mismo. Los sabios y los encantadores, los magos, digamos, hicieron lo mismo. Echaron las varas y se convirtieron en serpientes. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuál es un falso? Obviamente estamos hablando de Faraón ante Moisés y Aarón, obviamente que. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué traigo este ejemplo de Éxodo? Porque muchas veces hay falsos milagros. Hay falsos profetas que engañan muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir? Bueno, acá vemos, terminando este versículo 12, dice, ¿no? Porque echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, hicieron los dos el mismo milagro. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué pasó? El poder de Dios prevaleció. ¿Cómo sabemos si algo es verdadero? Cuando hay Espíritu de Dios, cuando hay poder de Dios verdadero, y el poder y la palabra de Dios prevalecen. Porque Dios le había avisado lo que iba a hacer, y Dios avisó que iba. O sea, nunca dijo, vamos a perder y va a salir todo mal. No. Prevaleció la palabra de Dios, prevaleció el poder de Dios. Entonces, ahí es un gran ejemplo que tenemos, que no nos dejemos engañar con encantadores, con falsos maestros. A ver, cuando digo falsos profetas, falsos cristianos, falsos pastores, falsos, lo que sean, de estos impostores que dicen ser cristianos, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo que el poder de Dios va a prevalecer y no el poder de Satanás. Así que ahora vamos a Deuteronomio 13 para seguir investigando esto. Deuteronomio 13 del 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta,
ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿cómo detectar un falso profeta? Y una característica de los falsos profetas es que te va a hacer ir en pos de dioses ajenos, de falsos dioses, el falso Cristo, el falso Jehová, el falso Dios, de una falsa Biblia. Te va a ir a hacer leer una falsa Biblia y te va a hacer servirle al padre de la mentira, que es el diablo. Entonces, desde ya te digo, tu defensa, tu escudo ante falsos profetas es la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahora lo vamos a comprobar. Entonces, ¿qué hacer? No darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Dios permite? Sí, existen falsos profetas. Dios permite que pasen estas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? En otra parte de la Biblia dice: es necesario que entre vosotros haya herejías, para los que son aprobados sean destacados, básicamente. Dice así, estoy parafraseando, no lo estoy citando letra por letra. Pero básicamente dice eso. Es necesario que haya herejías entre vosotros para que sean corregidas también y que prevalezca la verdad. No como están haciendo hoy mucha gente. No, bueno, pero es... Y bueno, entonces, ¿a qué otro pastor vas a escuchar? ¿Y quién vas a...? Y uno que predique la verdad. Y si en tu lugar donde vas hay 50 que predican mentira, no escuches a esos 50. Escuchá la palabra de Dios. Si estás salvo, el Espíritu de Dios te va a enseñar las cosas. Ahí entra en juego tu fe. ¿Ok? Sigamos. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él seguiréis. ¿Qué hacer cuando hay tantos falsos profetas? Primero, no darás oído a las palabras de tal profeta. O sea, no escuche a los falsos profetas, no escuche a los falsos. No darás oído, no le hagas caso. Comprobá lo que dicen con la escritura y no le hagas caso. ¿Qué tenés que hacer? Seguir a Dios, temer a Dios, guardar los mandamientos de Dios, que no significa ir al Antiguo Testamento y decir soy un casi judío y hay que ir a un templo y sacrificar animal y no comer cerdo. No, eso no significa guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. Su palabra. ¿Ok? Hoy lo que podemos hacer es guardar su palabra, decir esto está en la Biblia, mediante dispensación, un conocimiento espiritual correcto, usando bien la palabra de verdad, trazando bien la palabra de verdad. Se puede aprender de Dios tranquilamente, escuchando su voz, la voz de Dios, su palabra, sirviendo a Dios, no a hombres, seguir a Dios, no a hombres. Acá están las soluciones para deshacerse de falsos profetas. Escucha a Dios. No, pero yo sigo a tal pastor. Escucha a Dios. Escucha a Dios, el Todopoderoso. ¿Para qué vas a escuchar a un mentiroso? ¿De qué te sirve? ¿Ok? Versículo 5. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto habló para alejaros de Jehová vuestro Dios, que te sacó de... que te sacó de tierra... Ah, está, perdón, me mareé. Que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. Y no se piensen que ser un falso profeta es algo tranquilo para Dios. Bueno, Dios perdone. Y el tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. Pena de muerte en el Antiguo Testamento. Es horrendo ser un falso profeta. Tenés que desechar, tenés que despreciar a estos falsos profetas. Porque en vez de guiar a la gente por la verdad, que tienen una Biblia en mano, supuestamente son cristianos, supuestamente hablan de Cristo, supuestamente hablan de Dios, pero hablan mentiras en su nombre, lo que hacen es horrible. A tal punto que fíjense lo que Dios puso en el Antiguo Testamento. El tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. Falso profeta, pena de muerte en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hoy hay que tolerar falso profeta? No digo que haya que ir a quitarles la vida, obviamente no. Pero ya nos va a guiar la Biblia qué hacer delante de un falso profeta. ¿Tolerarlos? De ninguna manera. ¿Tolerar mentiras en nombre de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. No caigan en ese cuento de la tolerancia, que se vuelve muy destructivo eso.
La Biblia llama a juzgar. Juzgar rectamente, no juzgar hipócritamente. No se coman el cuento de que no hay que decir nada, hay que callarse la boca. No, hay que defender la palabra de Dios. Cristo murió en la cruz por vos. ¿Cómo no vas a defender su palabra, hermano, hermana? Te salvó del infierno. ¿Cómo no vas a defender su santa, bendita y gloriosa palabra? Se está acercando el fin de los tiempos. Un día va a llegar el fin de los tiempos. Hay que predicar la verdad. Hay que hacerle entender a la gente, cuidado, por ahí no es. El que conoce la verdad tiene la responsabilidad de guiar a la gente por el camino de la verdad. De decir, che, cuidado, ese camino es falso. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con las falsas iglesias, cuidado con falsas doctrinas. Así que bueno, ya a medida ya voy a ir agregando más comentarios. Ahora sigamos. Así que bueno, ya entendimos que falso profeta no es nada bueno, no es nada tolerable, no es nada, ay bueno, se equivocó. No se equivocó. La mayoría, casi el 100% de los falsos profetas son malignos. Son malignos. Solo quieren llevar al infierno a la gente, o solo quieren llenarse ellos de plata, llenarse ellos de beneficios en este mundo. Es lo único, es la única razón por la que hacen lo que hacen, mentir en nombre de Dios. Así que no es nada bueno. No es nada bueno, pero no hay pero. Pena de muerte en el Antiguo Testamento. No hay pero. Deuteronomio 18. Ahora, otra característica, a ver, ¿cómo sabemos? A ver. Deuteronomio 18, versículo 20 dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Otra vez, no es nada liviano ser un falso profeta. Dios no está contento con los falsos profetas. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Si algún falso profeta se arrepiente, se convierte a Cristo de verdad, obvio, Dios perdona, para eso está el Evangelio. Ahora, ser un falso profeta no está bueno, ya estamos viendo que no está bueno. Y si defendés un falso profeta, ahí no te estás yendo al cielo, así nomás te digo. Versículo 21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, versículo 22 dice: cuando un profeta hable en el nombre de Jehová, y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Importantísimo, ahí está. ¿Cómo saber cuando alguien es un falso profeta? Y profetiza cosas, principalmente hoy, cuando ya tenemos la Biblia completa, la profecía totalmente revelada, no necesitamos nuevos profetas. Ya está cerrado el canon de la Escritura. No se le agrega ni se le quita. 66 libros de la Biblia, punto, ya está. No hace falta más. ¿Ok? Ya se puede entender mediante el Espíritu de Dios qué va a pasar en los tiempos finales, y ya lo estamos viendo. Y bueno, o sea, no hace falta que venga un profeta a decir, bueno, porque esto, porque el otro. A ver, si dice las cosas conforme a la palabra de Dios, perfecto. Ahora, si está diciendo cualquier disparate que no tiene nada que ver con la Biblia, que vos abrís tu Biblia y decís, che, esto que está hablando este tipo no está en la Biblia. Y otro detalle es cuando tuercen las escrituras, que esa es otra técnica de los falsos profetas. Tuercen las escrituras, agarran y hacen como el diablo. Lean Génesis 3, lean Mateo 4. El diablo agarra y tuerce lo que dice Dios y miente. Agarra una verdad y la hace 3/4 verdad. Le mete su mentira, la transforma para engañar a la gente. Entonces la gente piensa, es verdad, pero no es así. ¿Ok? Esa es una táctica del diablo que la usa desde el jardín del Edén. Imagínate qué vieja táctica es. Desde Adán y Eva la usa. Hacer dudar de la palabra de Dios. Lean Génesis 3. Abrí tu Biblia, anda a Génesis 3, lee los primeros versículos, lee el capítulo entero si querés. ¿Qué hace el diablo? Hacerle dudar a la persona de la palabra de Dios, agregar y quitar también. Eso hace el diablo. Y minimizar las consecuencias del pecado, minimizar las consecuencias de los juicios de Dios, minimizar las consecuencias de no obedecer a Dios.
¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis. ¿Qué le dicen hoy muchos falsos profetas a la gente? Cristo ya te salvó. No existe el infierno. No, Cristo no te va a mandar al infierno. Mentirosos. El que más habló del infierno fue Cristo. El que más mencionó el infierno fue Jesucristo. ¿Quién miente? ¿El hombre o Dios? El hombre. Dios no miente. ¿Ok? Entonces, viendo estas cosas, sabiendo cómo actúa el enemigo, podemos cuidarnos de sus trampas. Otra táctica de los falsos profetas. Bueno, no hablemos del diablo. No, bueno, el diablo y lo minimizan. ¿Qué no voy a hablar del diablo? Está todo el tiempo trabajando día y noche para destruirnos. Para destruir al que no cree, mandarlo al infierno, haciéndole pensar que iba al cielo. Lo peor que le puede hacer un ser humano. Está trabajando día y noche para llevarse a un montón de gente al infierno. Está trabajando día y noche para hacer que un montón de gente lo adore y condenarlas al lago de fuego. Está trabajando día y noche para hacer sufrir al cristiano, perseguirlo y que el evangelio no siga corriendo y que las almas sigan siendo salvas por Jesucristo. Poniendo trampas y trampas y trampas y trampas. Así que sí, hay que hablar del diablo, ¿no? Y si digo diablo, el diablo no me va a golpear la puerta y va, ¿me llamaste? Es una estupidez eso. Hay que dejar supersticiones de lado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, esa otra táctica. Minimizar, decir, censurar, ¿no? Uy, estas partes no puedo. No, ¿cómo vas a leer esta parte de la Biblia? ¿Qué? ¿No puedo leer donde dice Jehová va a destruir toda la tierra? ¿No puedo leer? Cuando dice Jehová te matará, como en Isaías. La espada de Jehová bañada de sangre está, como en Isaías. ¿Vas a censurar la palabra de Dios? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Hombre vil y repugnante. ¿Quién sos para prohibir la palabra de Dios? No es broma esto del cristianismo. No es broma. Hay almas en juego. No es broma. Hay que defender la palabra de Dios. No defender los falsos cristianos. No defender a los falsos pastores. No defender al diablo. No hablemos del diablo. El diablo no tiene parte ni no sé qué. La Biblia dice, para que no nos gane Satanás, pues conocemos sus maquinaciones. No tiene nada de malo conocer lo que hace el diablo. ¿Por qué? Porque es mejor averiguar dónde está la serpiente y encontrarla primero antes de que ella te encuentre primero. ¿Ok? Y el diablo es conocido como la antigua serpiente, así que la frase es recontra aplicable a esa situación. A ver, entonces, versículo 22, vamos a leer de vuelta. Cuando un profeta habla en nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. O sea, no está en la Biblia. Cuando un profeta, un falso profeta diga, no, porque Dios me dijo, y no está nada de eso en la Biblia, y no pasa esas cosas, habló con presunción, o sea, mintió. No tengas temor de él. No tengas temor del falso profeta. Decirle, hey, eso está en la Biblia, sos un falso profeta. Eso deberíamos hacer los cristianos, alertar a otros cristianos y gente no cristiana para que se salgan de estos falsos sistemas, estas falsas iglesias, dejen de escuchar estos mentirosos falsos profetas y se conviertan de verdad, y que los cristianos verdaderos estemos atentos para que podamos advertir a otros y no nos comamos los cuentitos de estos falsos profetas que te quieren hacer sentir mal porque estás juzgando por una justa causa. No está mal juzgar. ¿Quién dice eso? Claro. Fíjate mi video, el Evangelio de Satanás. ¿No juzgarás? Así que no hay que tener temor, no hay que temerles a estos falsos profetas. Porque el verdadero Dios está de nuestro lado, hermano, hermana, no del falso profeta. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Vamos a ver qué más dice la Biblia sobre los falsos profetas. Jeremías 23. Del 16 al 36 dice: Así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas.
O sea, lo dice muy claro. Lo dice muy claro. Así dice Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Hablan de la visión de su corazón, hablan de lo que ellos piensan, hablan de lo que ellos sienten. Es lo peor que puede hacer al predicar la palabra. No, yo siento que mi opinión es... Tu opinión no vale nada, ser humano. Hombre, mujer, tu opinión no vale nada. Lo que vale es la palabra de Dios. Hablan visión de su corazón los falsos profetas, no de la boca de Jehová. Ellos no te predican la palabra de Dios. Te engañan queriendo hacerte pensar que predican la palabra de Dios, pero a muchos yo no los veo con una Biblia en la mano. Los veo con un celu, con una tablet, ponen una supuesta escritura de una Biblia corrupta en pantalla en sus edificios llamados iglesias y no te predican la palabra de Dios. Te mandan un mensaje de tolerancia, amor y Dios va a bendecir y bendecir y bendecir y Dios va a mejorar tu vida y son todos técnicas de control mental. PNL, programación neurolingüística. Mentiras, 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 mentiras y repiten tanto la mentira que la gente se la cree. Y te presentan un falso Cristo, te presentan un falso Dios y nunca, o muy pocas veces, te hacen abrir tu Biblia, leer y confirmar a ver si es cierto o no. Y muchos la hacen, dicen, abran acá, abran allá, abran su Biblia acá, su Biblia allá, pero dicen también la visión de su corazón y no lo que dice ahí. Interpretan mal el contexto. Otra trampa, hay miles de trampas. Es muy importante este estudio que estamos viendo, hermanos. Son muchas las trampas. El diablo es sutil. El diablo es sutil, es vivo. Ese bicho es vivo, está vivo hace ¿cuántos años? ¿Nunca escucharon la frase más sabe el diablo por viejo que por el diablo? Es vivo porque está hace miles de años, desde el jardín del Edén, desde la creación, hace casi 6.000 años. 6.000 años mirando, día y noche, observando cómo falla el ser humano, cómo hacerlo caer. Así cae el ser humano, al toque cae. Es vivo. Tampoco hay que temerle, pero hay que saber, ¿se entiende? No estoy diciendo, hay que temer al diablo, no hay que temerle, pero hay que temer a Dios y aferrarse a Dios porque el diablo es muy vivo y te puede hacer caer muy fácil, ¿ok? Y usa a estos siervos del diablo que dicen ser cristianos para enseñar mentiras y llevar a la gente a la perdición de la manera más vil, de la manera más vil. De la manera más vil. ¿Cuál es la manera más vil? Repito, hacerle pensar a una persona que se está yendo al cielo, pero en realidad muere despierta en el infierno. Eso es lo más maligno que puedes hacer. Esa es la peor pesadilla que cualquier ser humano puede sufrir. La peor pesadilla que cualquier ser humano puede experimentar es eso, pensar que te vas al cielo y despertás en el infierno. Lo peor de lo peor, la peor pesadilla, no te imaginas nada peor. Por eso este canal, a despertar, para que la gente no caiga en esa pesadilla horrenda. Creer que está cierto, creer que está salvo, creer que sí, me voy a ir al cielo a descansar, pero en realidad no. Cuidado. A despertar y a prestar atención a este estudio que es muy importante. Otra, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Paz, paz, paz y amor y nunca arrepentimiento, nunca el evangelio verdadero de Cristo, nunca advertir a la gente que huya de la ira que ha de venir. No, paz, amor y tolerancia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Es un mensaje retorcido de las Escrituras, que no lleva a nadie al cielo. Retorcer las Escrituras para que la gente se quede tranquila, eso no lleva a nadie al cielo. Porque no produce buen fruto, produce fruto podrido. ¿Por qué la iglesia está llena de gente? Y porque está llena de gente perdida. La Biblia dice, amplia es la puerta que lleva a la perdición. Son pocos los que por ella entran. Y amplia es la puerta, amplia es la puerta que lleva a la perdición, ancha, ¿no? Es la puerta que lleva a la perdición.
y son muchos por lo que ella entran. Angosto es el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida, y son muy pocos los que entran en él. ¿Ok? Ahí está. La mayoría de las personas se va al infierno. Son unos pocos los que son salvos. Eso dice la Biblia, yo no lo digo, lo dijo Jesús. ¿Tenés una queja? Quejate con Jesús, a ver si tenés coraje. Dicen paz tendréis. ¿Se entiende? Son muy salameros para dejarla tranquila a la gente, no sacudirla con el mensaje de que Jesús predicó, que era: sos un pecador, te estás yendo al infierno, si no crees que yo soy, pereceréis. Arrepiéntanse o van a perecer en el infierno, básicamente fue lo que Cristo predicó. Pero no, esta gente, paz, Dios tiene paz para vos, Dios tiene es solo recibir a Cristo, y todo ese evangelio imaginario, ese evangelio falso de recibir a Cristo en tu corazón, eso es mentira. No necesitas recibir a Cristo en tu corazón para decir, necesitas ser salvo por Cristo, que Cristo te salve. ¿Ok? Y acá dice, fíjense, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, o sea, a la gente confundida que piensa, bueno, todos nos vamos al cielo, yo soy buena persona, yo no soy tan malo, y cualquier creencia antibíblica que tengan, y andan tras la imaginación de su corazón, ¿qué le dicen los falsos profetas? No vendrá mal sobre vosotros. No te va a pasar nada malo. No te vas a ir al infierno. Eso es para... Yo no te condeno. Yo no te voy a condenar. Dios no condena. Y empiezan a mentir y mentir y mentir y mentir. Cristo dijo, el que se convirtiere, o sea, el que se arrepiente y fuere bautizado, ¿no? El que se convirtiere, fuere bautizado, etc., será salvo. Pero el que no, será condenado. Y hay muchas otras escrituras, hay muchas. Tengo un video. ¿Querés ver cuánto Cristo Jesús habló del infierno? Perdón. Anda a fijarte en mi video, el infierno que Jesús predicó. Jesús fue el que más predicó el infierno. Así que, ¿vieron cómo actúan los falsos profetas? Jesús no condenó a nadie. Bueno, pero Jesús esto y Jesús el otro, y mienten y mienten y mienten sobre Jesús. Basta de mentir sobre Jesús. Y esto deberíamos hacer nosotros, defender lo que dijo Jesús, defender a Jesús, que no manchen su nombre. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, impetuosa tempestad descargará sobre la cabeza de los malos. Esto no predican los falsos profetas. Guarda con la ira de Jehová. O si lo predican, ya se lo predican a gente que tiene una falsa esperanza. Les repito, son muchas las formas en las que el diablo y sus sirvientes engañan a la gente. Porque hay muchos que sí hablan, guarda con el infierno, guarda con el infierno. Pero ¿saben qué? El evangelio que predican es un falso evangelio, que no salva a la gente del infierno. Sí, vení, bautizate, vení a la iglesia, listo, ya estás salvo del infierno. Eso no es evangelio, falso profeta. Eso no es evangelio. Hay muchos que sí, porque el infierno y la condenación y pero no tienen celo por las almas, no guían a las almas por el camino correcto para que realmente sean salvas, ¿se entiende? Y si sos cristiano y experimentaste estas cosas, sabes de lo que hablo. Sabes cómo engañan. Y comentá, fíjate, comentá. Comentá alguna otra forma en la que falsos profetas engañan. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis perfectamente. Versículo 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Hay muchos que dicen, no, bueno, porque a mí Dios me mandó y yo predico. ¿Y qué? ¿Predicas mentiras que Dios nunca te mandó que prediques? Esa es otra característica del falso profeta. Predica cosas que Dios nunca mandó a predicar. Dios no mandó a predicar mentiras. ¿Ok? Dios no mandó a predicar mentiras. Pero ellos van y predican mentiras. Dios no mandó a predicar falso evangelio. Van y predican falso evangelio. Dios no inspiró las barbaridades que se dicen sobre la Biblia, sobre Cristo, sobre Dios, sobre montón de cosas que tienen que ver con Dios, Cristo y la Biblia. Y Dios no mandó a decir estupideces. Dios no mandó a predicar herejías. Pero ellos profetizaron, pero ellos, no, yo soy un siervo de Dios y y estupideces dicen.
Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Otra vez, ¿cuál es una de las características de un falso profeta? Si estos falsos profetas hubiesen sido salvos, habrían predicado verdaderamente las palabras de Dios. O sea, un verdadero predicador, un verdadero profeta, entre comillas, un verdadero predicador predica las palabras de Dios. Habría hecho oír las palabras de Dios al pueblo, ¿no? A la gente. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Un verdadero cristiano predica arrepentimiento. Predica la palabra de Dios, doctrina, sana doctrina bíblica, dispensacionalmente. No predica mentiras que vienen de seminario, del Vaticano, de los jesuitas, del catolicismo, de la nueva era, que vienen de cualquier lado menos de la Biblia. Y la idea de predicar la verdad es que la gente se vuelva de su mal camino y de la maldad de sus obras. Sí, el ser humano es malo. Sí, lo que haces es malo. Arrepentite. Sí, el ser humano hace cosas malas. No somos buenos delante de los ojos de Dios. No somos buenos. Eso no se predica. O sea, eso no predica un falso profeta. Un falso profeta predica: Dios te ama y 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 te ama, pero no te juzga. La mentira esa de que Dios no juzga. ¿Qué no va a juzgar Dios? Todos sus caminos son juicio, dice la Biblia. O sea, ¿qué hacen los falsos profetas? No le predican la verdadera palabra de Dios de una manera correcta, de una manera dispensacional, de una manera con sana doctrina. Eso no hacen. No predican arrepentimiento para que la gente se vuelva de su mal camino, ni de la maldad de sus obras. No predican eso. Y hay otros que predican demasiado ya. Tenés que no pecar o si no te va al infierno. Ya es otro extremo. O sea que son otro tipo de falsos profetas. Así que hay muchos tipos de falsos profetas, ¿ok? Yo estoy tirando varias características, ¿ok? No estoy totalizando, estoy generalizando. Generalizar no es lo mismo que totalizar. Totalizar viene de total. Generalizar viene de general. Generalmente. Varios. En general. No total. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Generalizar no es totalizar. Totalizar no es generalizar. Toma 2.4. Versículo 23. ¿Acaso soy yo Dios solo de cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Estos falsos profetas no se dan cuenta que todo lo ve Jehová. Todo lo ve Jehová. Nadie se va a esconder de él. Pero bueno, ellos no lo ven porque están ciegos. Porque si tuviesen el ojo abierto, no serían falsos profetas, obviamente. Versículo 25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Otros más: yo soñé que Jesús me dijo, Jesús estaba ahí, me apareció en el sueño y soñé y va. ¿Coincide con la Biblia? No. Entonces sos un falso profeta, sos un mentiroso o mentirosa, porque hay muchos hombres y mujeres que profetizan y dicen: soñé, Dios dijo, y Dios nunca dijo eso. Profetizan mentira en su nombre. Otra. Quieren decir: Dios te manda a decir esto hoy. Dios ahora te dice. Estás hablando vos, no Dios. Falso profeta. Está hablando vos. Del engaño de tu corazón, de la visión de tu corazón. No está hablando Jehová. ¿Querés predicar la palabra de Jehová? Abrí la Biblia y predicala. No simules que predicás la Biblia, pero decís cualquier barbaridad. Predicando falsas cosas que no están en la Biblia y que son herejías, que vienen de cualquier lado menos de la Biblia. Torciendo las escrituras. Eso no se hace. Eso hace el diablo. Gente, por favor. Eso hace el diablo. Eso hace Satanás y sus sirvientes. Así que hay que estar atento a eso. Ojo con lo que te dicen. Ojo, no cualquiera que te dice, repito, ojo, no cualquiera que te dice soy cristiano es cristiano. No cualquiera que te dice yo creo en el Hijo de Dios, el Jesucristo. Cualquiera te dice, hasta los demonios. Un endemoniado viene y dice lo mismo. Fíjate mi video. Los endemoniados, los cristianos y Dios, creo que se llama. Buscá en el canal. No seas perezoso. Buscá, abrí mi video a ver qué de tal tema, tal otro tema, qué más otro video. Buscá. Versículo 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Profetizan el engaño de su corazón.
Versículo 27. Que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cada uno cuenta a su compañero. De la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. No, porque no es Jehová, es Yahweh. Es esto, es Yahweh. Es Jehová, Jehová. Es Jehová, no es Yahweh. No, porque es Yahweh, Yeshua, es Jesús. Hablas español, decís Jesús. Hablas español, decís Jehová. Hablas inglés, decís Jehová. Hablas inglés, decís Jesus. Hablas portugués, decís Jehová. Hablas portugués, decís Jesús. ¿Hablas hebreo? Perfecto. Decís Jehová y decís Yeshua. Pero porque hablas hebreo. Si no sos hebreo, no uses el nombre de Jesús en hebreo. Porque para eso se tradujo la Biblia en español. Para que pueda decir Jesús. ¿Ok? Quieren que el pueblo, quieren que la gente se olvide del nombre de Jehová. El nombre de Jesucristo. Y le meten cualquier otro nombre. El Logos, esto y el apodo, cualquier apodo le ponen. ¿Vieron cómo la Biblia los desnuda? ¿Vieron cómo la Biblia desenmascara todo? La Biblia sola está desenmascarando todo esto. La Biblia sola ya los apunta años antes de Cristo. Desde Deuteronomio, desde Éxodo, ya nos estaba mostrando cómo son los falsos profetas. Qué loco, ¿no? Tremendo. Es Dios que hace todo eso. Versículo 28. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Y el que tuviere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Si soñaste algo, bueno, soñaste, listo. Pero no digas que viene de Dios cuando no viene de Dios. Dios dijo, yo soñé. No. Cuando Dios no dijo y vos soñaste algo, no digas que Dios dijo. ¿Ok? De eso se está tratando este versículo. Pero ¿qué pasa? El falso profeta tiene que contar mentiras. Él no cuenta la palabra verdadera. ¿Qué te va a venir? Te va a promover una nueva versión, ¿no? Esas nuevas versiones hechas por sirvientes del diablo, que cambian la palabra de Dios, que cambian la doctrina de la divinidad de Cristo, que te quieren meter cualquier doctrina que viene del catolicismo, el sistema más satánico que odia a los verdaderos cristianos, odia a Cristo, odia a Dios. Una Biblia de esa vas a leer. Y una Biblia de esa vas a promover, falso profeta. En realidad, el que tuviere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. El que tiene la palabra de Dios, tiene que predicar la palabra de Dios. Por eso esta gente no predica la palabra de Dios, son falsos. Ojo con los falsos profetas. Un verdadero profeta, entre comillas, un verdadero maestro, enseñador de Biblia, un verdadero predicador, te va a predicar la palabra de Dios. No te va a predicar, a mí me parece que, yo digo, yo soñé, yo. No. Te va a predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Valorás la palabra de Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es la palabra de Dios para vos? ¿Qué es la Biblia para vos, oyente? ¿Un simple libro sobre el cual cuentan un montón de mentiras y capaz que algunas mentiras te las crees sobre ese libro? ¿O es la verdadera palabra del Dios que creó todo con su infinita sabiduría? Creó todo y nos dejó, y gracias a Dios que nos dejó la palabra para aprender a vivir y aprender a cómo vivir. Versículo 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su compañero. Como las nuevas versiones que quitan, agregan, transforman, quitan la palabra de Dios. En vez de recomendarte una buena Biblia Textus Receptus, te encajan cualquier cosa. Hurtan mis palabras cada uno de su compañero. ¿Ven? Años antes de Cristo ya Dios sabía. Dios ya sabía. ¿Quién quieren engañar? Bueno, engañan a la gente, pero a Dios no engañan. Y al cristiano que está en Cristo tampoco van a engañar. Porque nuestra defensa está en Dios.
Nuestro estándar es la palabra de Dios. Que no nos vengan a engañar, hermano, hermana. Versículo 31. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Típica. Esta es otra táctica que usan. Porque Dios dice. Porque Dios dijo. Y dicen una cosa que nunca dijo. ¿Y cómo sabes que algo Dios no lo dijo? Bueno, si no está en la Biblia, Dios no dijo. Si está en la Biblia, sí. Si no está en la Biblia, claro que no. Así se comprueba, con la palabra de Dios. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los contaron e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. No es de provecho. Un profeta, un predicador de verdad te va a decir cosas de provecho, que te edifiquen, y que sean en base a la palabra de Dios para que seas edificado, para que para que aprendas. Esa es otra diferencia entre el verdadero y el falso. El verdadero va a querer que te edifique, va a querer edificarte, mediante la palabra de Dios, mediante exhortación, mediante estudio bíblico. Pero el falso profeta va a hablar de cualquier pavada que no te conviene, que no te des de ningún provecho, que no te edifica, que no te alimenta. ¿Se entiende la diferencia? Sigamos. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la carga de Jehová? Les dirás, ¿cuál carga? Os dejaré, dice Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Fíjense cómo Dios no está contento que mientan en su nombre, No está contento, no le gusta. Versículo 35. Siempre me trago con las palabras, es normal, no se preocupen. Versículo 35. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Así debemos decir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y comparar escritura con escritura. No, a ver, ¿qué dijo el predicador, el pastor, el falso profeta que escuchan? ¿Qué me importa qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, si es un buen predicador, su testimonio, lo que enseña, va a demostrar, y el Espíritu de Dios te va a hacer saber las cosas si estás salvo. Si no estás salvo, vas a escuchar cualquiera de estos pastores enfermos que te van a mandar al infierno, básicamente, porque es a donde te estás yendo, si no estás salvo. Pero ahora, a vos también te hablo que no estás salvo. ¿Qué dice la Biblia? Ese debería ser tu estándar, no el profetita, el pastorcito que te endulza el oído. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? ¿Para qué? Para que vos puedas saber qué son las cosas de verdad y cuáles no. Para vos comprobar, este pastor no me está mintiendo. Abrí la Biblia y fíjate. Y pedile a Dios entendimiento. Y primeramente, ya si no estás salvo, pedile perdón a Dios y convertite. ¿Ok? Pero fíjense qué importante, hay que preguntar, ¿qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué está escrito? ¿Cuál es su palabra? ¿Qué está? A ver, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, si alguien dice algo, no, porque Dios dijo, a ver, decime entonces. Libro, capítulo y versículo. Libro, capítulo y versículo. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo acá te estoy mostrando, todo esto es la Biblia, todo esto es Biblia. Todo esto es la Biblia. Versículo 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Otra cosa que hacen los falsos profetas es pervertir las palabras del Dios viviente, torcer las palabras. ¿Ok? Jeremías 23, lee de vuelta, pueden guardar las escrituras, leer de vuelta, analizar estas escrituras para saber, y que Dios, ojalá que Dios les dé entendimiento para que puedan crecer y no caer en las garras de estos falsos profetas, ¿no? Que serían falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Porque siempre está la excusa, no, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué dijo Jesús?
guardaos de los falsos profetas. No dijo andá y adoralo al falso profeta, como a Billy Graham, que hasta el día de hoy, después de muerto, lo siguen adorando. ¡Ey, el hombre de Dios! ¿Qué va a ser hombre de Dios? Ese satanista. ¿No se dan cuenta que hizo un estudio de casi 2 horas? Perdón. Sí, casi 2 horas, demostrando que era un satanista. Pero la gente no ve. Es impresionante la ceguera, ¿eh? Es impresionante la ceguera de la gente. Cómo no se bancan la verdad. Guardaos de los falsos profetas, dijo Jesús. Y no, van y adoran un falso profeta. Y después se dicen ser cristianos. Y dicen seguir a Cristo y servir a Cristo. Y mentira. Viven en una mentira. Pero mi deseo no es condenar a la gente. A ver, para que se me entienda. Mi deseo no es condenar a la gente, apuntar con el dedo y no hacer nada. Mi deseo es que sean salvos. Mi deseo es que se salgan de los falsos profetas. Por favor, deja de escuchar a los falsos profetas que mienten con la Biblia en mano. O sin la Biblia en mano ya directamente, porque ya ni les importa. Ese es mi deseo, que la gente se convierta de verdad. ¿Ok? No es mi intención solo juzgar y juzgar y juzgar y solo eso, y quedar como el que solo juzga. No. Mi intención es edificar, es mostrar la palabra de Dios que dice la Biblia y enseñar lo que Dios enseña, mediante el Espíritu Santo enseña. ¿Ok? Para que tengan verdadera esperanza, verdadero, que caminen en el camino verdadero, para que se salgan de falsa doctrina, como por eso hago mi introducción diciendo, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas. ¿Por qué? Porque cuando uno reprueba esas cosas, está avisando a la gente, fíjense, che, esto es falso, no te conviene ir por ahí. Por ejemplo, el Islam. Eso es falso, no te conviene ir por ahí. Y dejé estudios como para que, si te preguntan, ¿el Islam es bueno o no es bueno? Y le decís, no es bueno. ¿Sabes por qué? Por esto y por esto. ¿Se entiende? No está mal desenmascarar la mentira, pero hay un lavado de cerebro en un montón de personas para que vayan en contra del que predica la verdad y que expone a la mentira. ¿Se entiende? Ay, qué conspiranoico. Ay, ¿cómo vas a juzgar? No vale. En la Biblia dice, no está mal juzgar. Juzgamos todo el tiempo. Esa es la hipocresía del que dice, ¿cómo vas a juzgar? Si vos también juzgás, vos me estás juzgando. Si vos me decís, si alguien me dice, no, porque ¿cómo vas a juzgar a un tipo que ya está muerto? Sí, lo voy a juzgar. Y qué bueno que está en el infierno ese enfermo de Billy Graham. Claro que lo voy a juzgar. No importa está muerto o no. Si él se llevó a cuántos al infierno. Mentiroso, falso profeta. Más vale que lo voy a juzgar. ¿Para qué? Para que la gente se salga de la mentira. Y si me decís, ¿cómo vas a juzgar a Billy Graham? Vos sos un hipócrita. ¿Por qué? Porque me estás juzgando a mí. ¿Cómo me vas a decir, no juzgues? Y vos me estás juzgando a mí. Sin conocerme. Sin abrir y leer la Biblia. Sin abrir, ni siquiera leer una página del estudio que hice sobre Billy Graham. ¿Entienden qué ciega que es la gente? ¿Qué enferma que es también? Y es la verdad. Es la verdad. ¿Qué quieren que diga? No es mi culpa que Billy Graham sea un adorador de Satanás. Que sea un masón grado 33. Ya expliqué todo. Anda al video. Fíjate la primera parte y la segunda parte. Porque la primera parte muchas personas la vieron. Pero la segunda parte no. Entonces, ¿cómo van a después juzgar y decirme, no, vos esto, vos el otro? ¿Vieron que el que dice no juzguéis es un hipócrita también? Perdón, es un hipócrita. Esa palabra también está de más. Porque el que juzga está basado en la palabra de Dios, no está siendo un hipócrita. El que juzga rectamente no está siendo un hipócrita, está juzgando bien. No hay problema con juzgar. Hizo otro estudio de 2 partes sobre juzgar o no juzgar. Está en el canal. Así que bueno, sigamos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Vienen bien vestidos, ¿sabías? Y eso les encanta a los falsos profetas. El camisita, corbatita, peinadita y que tiki. No digo que haya vestirse como un linjera, como un, no sé, como un borracho, qué sé yo, que está todo tirado así, con ropa sucia. No, pero entiendan este aspecto del falso profeta. Vienen a vosotros vestidos de ovejas, vienen vestidos bien, todo para que sea atractivo a las personas. Vienen vestidos de ovejas, vienen mansamente. Pero ¿sabes qué?
Eso falla cuando está, el falso profeta falla cuando está cerca de un cristiano que tiene el Espíritu de Dios. Porque ahí desata toda su hipocresía, todo su odio, con sus miraditas, sus gestitos, sus indirectas. Y te quiere hacer un esclavo. Y se muere porque le digas pastor. Uy, esa es terrible. Como si hay un falso profeta y vos no le decís pastor, uy, cómo le duele en el alma. Porque su soberbia está por el cielo. Ese es otro carácter del falso profeta. Les gusta que les digan, oye, ay, pastor, pastor, pastor. Les encanta. Vienen vestidos de ovejas, vienen mansamente. Sigamos leyendo. Pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, una persona perdida no te puede predicar la verdadera palabra de Dios. Una persona salva no te va a predicar mentiras. Si cayó y no está corregido todavía, cayó en una herejía, bueno, pero les puede pasar que por un tiempo diga algo que no está correcto. Pero después el Espíritu Santo se lo revela. Y yo he visto en varios hermanos en Cristo que primero predicaron una cosa, después se dieron cuenta que era mentira y dijeron, che, discúlpeme, perdone, yo pensaba que era así, pero después vi en la escritura que no era y no lo predico más. Eso puede pasar. Ahora, hablemos de fruto, fruto, fruto. Una persona perdida no te va a predicar una verdad del Espíritu Santo, primero porque no lo tiene. Porque no tiene salvación, no es verdadero convertido, no es una conversión verdadera lo que tiene. Entonces no tiene poder del Espíritu de Dios para discernir, usar bien la palabra de verdad y predicar la verdad a los otros. Ese es un gran trazo del falso profeta. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Un verdadero cristiano no te va a predicar falsa doctrina. Te va a predicar buena doctrina. Te va a predicar la palabra de Dios. En contexto, dispensacionalmente. ¿Ok? Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, un falso profeta no te va a predicar sana y verdadera doctrina. Te va a mentir, porque de eso se trata, de que sea un falso. ¿Ok? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, el que no es salvo se va al infierno. De eso se trata. Así que por su fruto los conoceréis. Está bien medir el fruto. Está bien. A ver, ¿qué fruto? ¿Qué fruto da el evangelio que predican? ¿Un montón de falsos convertidos? Eso no es buen fruto. Eso es un falso evangelio que genera falsas conversiones, falsos cristianos. Eso no es un buen fruto. ¿Se entiende? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver qué fruto. Vamos a Mateo 23. Para los que dicen que Jesús no juzgó a nadie, bueno, agarra tu Biblia, si tenés una, si te gusta leer la Biblia, ¿no? Pues muchos hablan que Jesús no juzgaba a nadie y no quieren saber nada de la Biblia, con razón dicen eso. Mateo 23, versículo del 4 al 15 primeramente, y después vamos a ir a otros, ahí ya vamos a ver. Abrí tu Biblia, anda a Mateo 23 y empezá a leer desde el versículo 4. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. Son hipócritas. No, porque esto deberían hacer esto, los cristianos deberían hacer esto, el otro. Eso solo lo dicen arriba del púlpito. ¿Y su vida cómo es? El día a día, no solo el domingo. ¿Cómo es el día a día? Ellos ni con su dedo las quieren mover. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todo enfrente de los hombres. No hacen nada en secreto, sin llamar la atención. No. Eso es algo típico del falso profeta, del falso maestro, falso predicador. ¿Se entiende? Aclaro. Porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Esto hacían, ¿no?, los fariseos en esa época. ¿Y cuál es el principio de esto? Hoy, ¿qué hacen los falsos profetas? Saco y corbata, y traje y corbata, camisita, corbatita, peinadito, de traje igual parecido, idéntico a un empresario, idéntico a un político, idéntico a un masón. No muy cristianos se visten. Cristiano no se viste de traje y corbata. Así se visten los políticos, los masones, los satanistas, los empresarios, gente millonaria, gente del mundo.
Pero después un tipo vestido de saco y corbata te va a decir alejate del mundo. Y está vestido igual que el mundo. ¿Ven qué hipocresía? Porque tienen que alejarse del mundo y bla, bla. Y alejate vos del mundo y deja de vestirte como un masón. Deja de vestirte como un político. Como un empresario corrupto. Deja de vestirte como esa gente maligna que está en los gobiernos. Hipócrita. Jesús, ¿qué le diría a esta gente? Lo mismo que le está diciendo acá en Mateo 23. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, en los seminarios, en los congresos, en los etcétera, etcétera, eventos cristianos y toda esta falsa iglesia que se reúne ahí, en esos edificios. Aman los primeros asientos. Aman los primeros asientos. ¿No lo ves? Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos ahí en la iglesia. Iglesia entre comillas, obviamente. Y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, rabí. ¿Y qué hacen hoy los falsos profetas? Y que los saluden, lo conozcan en todos lados. Hasta se juntan con políticos como Billy Graham. Y como otros falsos profetas, ¿eh? No es el único Billy Graham, hay un montonazo. Está lleno. Y ya voy a ir investigando porque hubo un comentario y te agradezco, Ceci, por el comentario. Y ya eso va a venir, el comentario sobre era un pedido, ¿no? De hacer, a ver, investigar y ver estos falsos pastores de Argentina. Ya lo vamos a exponer, ya les va a llegar su hora. Eso ya está anotado y ya voy a ir sacando videos. Así que muchas gracias, Ceci, por el comentario y que Dios te bendiga grandemente. Entonces, a estos falsos profetas les encanta las apariciones públicas, las salutaciones en las plazas. ¿Se entiende? Y ser llamados por los hombres pastor, pastor, doctor, predicador. Les encanta que le digan pastor porque eso los eleva hasta por los cielos, según su entendimiento, ¿no? Los eleva que le digas el pastor tanto. Ay, dale permiso al pastor. Ay, pedile al pastor, habla con el pastor. Y que le digas pastor, tengo un problema, pastor, pastor, pastor. Versículo 8. Mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mi pastor es Jesucristo. ¿Cuál es tu pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es tu pastor? Querido oyente, querido espectador, ¿cuál es tu pastor? Mi pastor es Jesucristo. Mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Cristo me enseña la Biblia. Obviamente, un buen hermano instruido en Cristo te va a enseñar la Biblia. Pero el principio de quién es el pastor, verdadero pastor, es Jehová, es Jesucristo. ¿Se entiende? Sigamos el versículo 8. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto dice en un contexto judío, todos vosotros sois hermanos. Todos nosotros, cristianos verdaderos, somos hermanos. Los que son falsos cristianos no son nuestros hermanos. Así de corta. Versículo 9. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Padre en el sentido de título religioso, ¿ok? No es que no le puedes llamar padre a tu papá biológico, no. No le vas a llamar padre a cualquier hombre pecador que tenga o sea, que sea religioso, ¿se entiende? No es que hay que llamarlo como título religioso padre, como hace una cierta religión conocida y altamente satánica, que llaman padre a un montón de personas vestidas disfrazadas, básicamente. Entonces, versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hay muchos que ya ni disimulan y se enaltecen, como Dante Gebel. Ya voy a hacer un video sobre vos, Dante Gebel. Y la Biblia te va a desnudar. Yo voy a explicar lo que está en la Biblia y voy a comparar con lo que estos supuestos predicadores cristianos dicen, y vamos a ver si gana la palabra de Dios o si gana el hombre pecador. Me parece que gana la palabra de Dios, Me parece que la Biblia gana. Dios siempre gana. No entiendo por qué la gente no le sorprende que ay, vas a ponerla. La palabra siempre gana.
El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un verdadero cristiano se humilla. Un verdadero cristiano, un verdadero predicador se humilla. Y Dios lo honra. Y Dios lo honra. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahí está para ustedes, que creen que Jesús nunca juzgó. Miren lo que le dijo, hipócritas. En la cara se los dijo. Cuidado con el Jesús en el que crees. Yo creo en el verdadero Jesús de la Biblia, el que no tenía miedo de decir la verdad y exponer las mentiras y decirle a los falsos profetas hipócritas, falsos cristianos hipócritas, a los falsos, o bueno, en este contexto a los fariseos y escribas hipócritas. Seguimos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Estos falsos profetas, otra característica, ni van al cielo y ni quieren que vaya al cielo, por eso te engañan, por eso mienten. ¿Ok? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Pequeña pausa ahí. Bueno, repetimos, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Largas oraciones también. Hablando y hablando, hacen oraciones para hacerse ver los falsos profetas. Hacen largas oraciones por pretexto. Por tanto llevaréis mayor condenación, dice Jesucristo. Los falsos profetas que deberían enseñar la verdad y enseñan mentiras llevarán la mayor condenación. Esto me hace entender a mí que van a sufrir un montonazo, más que cualquier otro pecador en el infierno. Y en el lago de fuego, bueno, ni hablar, ¿no? Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, un prosélito, un discípulo, un seguidor, ¿entendés? Alguien que se afilia a su secta, a su culto. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, eso se ve mucho en las falsas iglesias. Estos falsos profetas hacen sus adeptos y terminan, son terribles, son malignos. Pero van a la iglesia, cuidado. Oh, qué gente santa, por favor. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Saltamos al versículo 23. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hoy en día, ¿qué hacen? Omiten lo más importante de la palabra de Dios, la justicia, la misericordia y la fe, la verdadera fe. La misericordia de verdad, no la misericordia fingida y la misericordia que se extiende a tal punto de predicar un falso evangelio. Eso no es misericordia. Y se olvidan de la justicia de Dios. Se olvidan de predicar verdadera justicia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Más claro lo explica Jesucristo. Clarísimo lo explica. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Vieron estos signos de exclamación? Jesucristo no está hablando despacito acá. Le está diciendo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ese es el verdadero Cristo. ¿Ok? Y acá cuando dice guías ciegos, obviamente están ciegos, por eso no ven y llevan a la perdición a la gente, porque ellos también se van a la perdición. Y dicen que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué quiere decir esto? Coláis el mosquito. Por una cosa chiquitita te hacen un problemón enorme. Por cosas simples de la palabra de Dios te hacen... No, pero te ponen dudas y te ponen un montón de conjeturas y filosofías y pensamientos de hombre para alejar a la gente de la fe en realidad. Y tragáis el camello, dice acá. Pero una cosa que es un problemón, se lo tragan. No pasa nada. Como mucha perversión que hay. Bueno, pero. Un tremendo falso profeta, hijo del diablo. Pero. Tragáis el camello. Como se tragaron el camello, un montón de gente que comentó ahí en el video de Billy Graham. Bueno, pero ¿y qué tiene que se juntaba con políticos? ¿Cómo que tiene que se juntaba con políticos? ¿Estás loco? ¿No te estás dando cuenta que un satanista, masón grado 33, no pasa nada? Ahora, si yo con la palabra de Dios lo refuto, ahí coláis el mosquito, pero se tragáis el camello. Por una
Una barbaridad de que un masón esté predicando la palabra de Dios, engañando a la gente, sirviendo al Papa, viéndose con el Papa, está todo comprobado. Ah, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ja. Hay poca gente que se va al cielo, ¿eh? Desde ya les aviso, gente. Si me estás escuchando y no sabes con certeza si te va al cielo, empezá a orar ya y averiguá si te vas al cielo o no. Es poca la gente que se va al cielo. Jesús avisó. 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Típico, tal cual. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, convertite de verdad. Convertite de verdad. Así verdaderamente vas a estar limpio. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto lo dice Cristo Jesús, el santo y bendito Dios todopoderoso, Cristo Jesús. Si decís creer en Jesús, tenés que estar del lado de Jesús, porque Él habló así. Y Él estaba en contra de los falsos profetas. No le decía hombre de Dios a un falso profeta. El verdadero Jesús. El verdadero Jesús denunciaba. Fíjense, Mateo 23. Juzgaba. Está juzgando acá. ¿Ok? Por fuera se ve todo lindo, ¿no? Ay, qué pacífico, qué lindo habla. Ay, qué es carismático, qué simpático que es. Esa es la principal característica de un falso profeta, es carismático. Chamulla bien. Te atrae al toque, caes en su labia. Pero por dentro está lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Está podrido por dentro. Ser maligno por dentro, que por fuera te dice cosas bonitas. Como el diablo. Como el diablo cuando habló a Eva. Se piensa que el diablo vino así como serpiente y le picó a Eva. La hizo emborracharse. Se mostró así como un monstruo y la devoró a Eva. No, apareció como una serpiente, hablándole suave. ¿Ah, sí? ¿Dios dijo eso? No moriréis. No vas a morir. Bla, 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 bla. Le habló suave. Y esa es la misma característica que tienen sus hijos, los hijos del diablo, te hablan suave. Jesucristo hablaba duro, ¿no te diste cuenta? Hasta ahora con lo que leímos. Jehová habla duro, ¿no te diste cuenta con todo lo que leímos? Versículo 28. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otra característica típica, Mateo 23, 28, típico del falso profeta. Saltamos al versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es lo que tiene que decir, esto es lo que Jesús dice del falso profeta. ¿Concordás con él? ¿Cristiano? ¿Cristiana? ¿Estás de acuerdo con Cristo? Vos que decís ser cristiano y ser cristiana, y tal vez no lo estés, porque si defendés a falso profeta no está en Cristo. Vos que decís ser cristiano, ¿estás de acuerdo con Cristo que diga serpientes, hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Estás de acuerdo con Cristo? Yo estoy de acuerdo con Cristo, porque todo esto está en su palabra. Fíjate cómo estás con Dios, querido oyente. Querido oyente, mi intención es buena. Tal vez yo suene mal, levantando la voz y siendo un poco duro, bueno, está. Tal vez suene mal, pero mi intención es buena, no al revés. Sonar todo bonito y mi intención es mandarte al infierno. Mi intención no es mandarte al infierno. Mi intención es que Dios te salve del infierno, que te des cuenta si sos un falso cristiano y realmente seas salvo. Esa es mi intención. Eso es amor. Eso es amor. Sigamos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. A las cartas de Pablo. Mejor dicho, ya estábamos en el Nuevo Testamento, la colección de libros que es llamada Nuevo Testamento. Vamos a las cartas de Pablo, a ver qué más. 2 Corintios 11, del 3 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Más claro, imposible. O sea, los falsos profetas se disfrazan como siervos
verdaderos, como gente, sí, yo creo en Cristo. Y muchos católicos están disfrazados de pastores protestantes, como Billy Graham, muchos masones, satanistas, hijos del diablo, adoradores de demonios, adoradores del mismísimo diablo, como Billy Graham, están vestidos de predicadores evangélicos. Y un montón de otros personajes. Los jesuitas se infiltraron hace mucho en el mundo cristiano evangélico para destruirlo por dentro. La Biblia nos avisó de esto. Fíjense, leamos de vuelta. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Guardarse estas escrituras, hermanos. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Que Dios lo maldiga. Que Dios lo maldiga. Eso significa anatema. Maldito por Dios. El mismísimo Dios lo maldiga. Eso quiere decir anatema. ¿Que es muy dura esa palabra? ¿Te duele? ¿Te lastimó los sentimientos? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? ¿Tenés un problema? Quejate con Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, el evangelio que habéis recibido, el evangelio en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Es el verdadero evangelio que aplica para hoy, para los días de hoy, para esta dispensación. Si alguien predica otra cosa, Dios lo maldiga. Sea anatema, Dios lo maldiga. Y esa es una típica acción, es una típica cosa del falso profeta. Te predica otro evangelio, no te predica un verdadero evangelio. Agarra, mezcla, tuerce la escritura y te dice, esto es el evangelio. Y mentira, no es el evangelio de hoy, de 1 Corintios 15 del 1 al 4. Cuidado con eso. Sigamos, Filipenses 3 del 17 al 21 dice, hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre. El Dios del falso profeta son ellos mismos. Ellos quieren estar por encima de la palabra de Dios. Ellos quieren estar por encima de la autoridad de Dios. Por eso ellos se creen su propio Dios. Eso es típico de los falsos profetas, que dudan de la Biblia y no creen en la Biblia. Solo comentan sobre la Biblia y dicen estupideces y pavadas, no creyendo una palabra de lo que dice la Biblia, engañan a la gente y sacan provecho de eso. Eso es típico del falso profeta. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Porque es lo único que conocen. ¿Por qué? Porque no están salvos. Otra prueba de que el falso profeta no está salvo. Es imposible que un verdadero cristiano te predique por años un falso evangelio. O sea, imposible, porque el que es verdadero cristiano conoció el verdadero evangelio y te lo va a predicar. Te lo va a decir, mira, el evangelio es este. Y te va a explicar por qué, todo con escritura. Todo con la escritura. ¿Ok? Sigamos, 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, típico de falso profeta, traidores, típico de falso profeta, impulsivos, vanidosos, todo esto típico de falso profeta, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Sí, los falsos profetas son así, por dentro, aunque no lo muestren. Versículo 5, atención, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Parecen ser buenos, como queriendo aparentar ser santos, ser convertidos, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Hay que evitar a los falsos profetas. Acá ya tenemos una advertencia. Hay que evitar a la gente así de tal magnitud,
al falso profeta. Hay que alejarse de los falsos profetas, ¿ok? Hay que evitar, porque acá dice en la palabra, yo no lo digo, lo dice la palabra. Tito capítulo 1, otro ejemplo de falsos profetas, dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, falsos profetas, mayormente los que son de la circuncisión. En este contexto había judíos hablando mentiras, a los cuales es preciso tapar la boca. Hay que taparles la boca, gente, a estos falsos profetas. No hay que darle artículo, en el sentido de, ¿cómo me puedo decir? Que no sigan predicando. Hay que orar para que Dios le tape la boca y no sigan engañando a la gente, principalmente, porque no vamos a ir nosotros y pegarle una cinta en la boca. Hay que taparle la boca, es preciso tapar la boca. Es preciso tapar la boca. ¿Cómo podemos tapar la boca? Con la palabra de Dios, predicando la verdad en vez de hacer como ellos y predicar mentiras. ¿Ok? Eso deberíamos hacer, predicar la verdad y que la verdad prevalezca, y tapar la boca con la palabra de Dios, taparle la boca a estos falsos profetas. ¿Ok? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Típico de falso profeta. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Trastornan casas enteras, familias enteras de falsos cristianos, fabricados por falsos profetas. Fíjense lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Tal cual. Tal cual. Sigamos. Segunda de Pedro. Capítulo 2, del 1 al 3, dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fuimos avisados, hermanos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Vieron? Cuando uno quiere hablar la verdad, ¿cómo lo tildan de loco? Porque están tan acostumbrados a escuchar mentiras, filosofías, estupideces que dicen hombres que no son salvos, y el que es salvo lo condenan. Ay, ¿cómo vas a decir esto? Ay, ¿cómo vas a juzgar? Y bla, 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 bla. Acá dice, por causa de ellos, de estos falsos profetas, el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Tranquilo, hermano. Dios les va a pagar. Dios les va a pagar. Su condenación de largo tiempo no se tarda. Va a llegar al tiempo correcto. Su perdición no se duerme. Si se arrepienten serán salvos. Si no, chao, al infierno. Así nomás. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu ya está en el mundo. El que ha de venir es el anticristo. El que ya está en el mundo es el espíritu del anticristo. ¿Ok? Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, hermano, hermana, que vos estás salvo, estás salva. Conocés la verdad. Y cuando ves algún falso profeta, te das cuenta y decís, este es un falso. Nosotros somos de Dios, hermano, hermana. Y los habéis vencido. Hemos vencido, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, obviamente. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos tienen a Satanás, que les enseña todas esas mentiras y hacen y les sirven. Y ellos van y hacen todo lo que Satanás quiere. Nosotros somos de Dios. Mayor es Jesucristo que está en nosotros, que el que está en ellos, que el que está en el mundo. Mayor es Dios que Satanás. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Más claro imposible, hermano. Vos sos salvo, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Los falsos cristianos no nos oyen. Los falsos profetas nos odian porque predicamos la verdad. Y los hermanos de verdad nos dicen, gloria a Dios, hermano, es verdad, es cierto. Gloria a Dios. Esto lo veo en la palabra de Dios, porque yo también, hermano, como vos, fui salvo por Cristo y creo en la palabra de Dios.
Y no creo en estos falsos profetas. El que es de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ellos son del mundo, versículo 5, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los falsos pastores aman el mundo, son del mundo, y el mundo los oye. Por eso un montón de falsos cristianos que son del mundo, no son cristianos de verdad, son del mundo, hablan del mundo, el mundo los oye. Ahí está la diferencia entre falso y verdadero. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ok? Más claro imposible, esto está muy claro para discernir. Judas 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, atención, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, falsos, más falsos, falso profeta, falso cristiano. Vamos a Romanos 16, otro modus operandi de los falsos profetas, falsos maestros, etc. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, cuando Pablo dice hermanos, dice cristianos verdaderos. Esto es, cristianos verdaderos, señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay que señalar a aquellos que van en contra, que causan divisiones y escándalos contra la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, la verdadera doctrina, la sana doctrina que el Espíritu Santo enseña. Hay que señalar. Así que sí, está bien hacer un video sobre un falso profeta y decir, miren, miren, y apuntar con el dedo. Esto es falso, salí de ahí, no lo escuches. Con todo este estudio, ¿qué más prueba te puedo dar? ¿Qué más prueba querés? Está todo en la Biblia. Y otra cosa, fíjense, es que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que dejar a los falsos profetas. Hay que apartarse de los falsos profetas, de los falsos predicadores, de los falsos pastores. Hay que apartarse. Punto. Versículo 18. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. El falso profeta no sirve a Jesucristo, por más que te lo diga día y noche. Porque yo soy un siervo de Dios y como siervo de Dios y servimos a Cristo y Cristo y Cristo. No sirven. No lo sirven. No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos, hermano, al Señor Jesucristo. Nosotros conocemos, hermano, hermana, al Señor Jesucristo. Y cuando vemos un falso profeta, ¿de qué nos damos cuenta? Este no está sirviendo a Cristo. Este está llenando su propio bolsillo. A él mismo se sirve. ¿Qué dice acá? Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. Ojo con los que hablan palabras suaves y lisonjas. Lisonja, como que halagando, salamería, halagando. Eso es una lisonja, un chamullo. ¿Ok? Y eso es típico del falso profeta. Te habla y mete palabritas y cositas y no te habla simple y directo. ¿Por qué? Porque te quiere engañar. Y te engaña. Si sos un falso cristiano, falso profeta te engaña. Y vos lo alimentás encima. Apartarse de ellos, apartéis de ellos, apártense, apartate del falso profeta. Del falso profeta, del falso maestro, del falso predicador. Otra advertencia. Dos advertencias finales. 3. Bueno. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Cuidado que nadie os engañe con todas estas cosas, filosofías, vanas sutilezas, que nadie te engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El falso profeta no te va a llevar a Cristo, no te va a hacer caminar según Cristo. El falso profeta no te va a hacer conocer a Cristo, porque ni él lo conoce. ¿Al falso Cristo? Claro, para eso es falso profeta, para llevarte al anticristo. ¿Se entiende?
Vamos a Apocalipsis 21:8. ¿Qué pasa con todos estos mentirosos, falsos profetas? Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 21:8 dice: pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este lago de fuego arde para siempre y siempre. Y esta es la eternidad del hombre perdido. El hombre, mujer, perdido. La perdición total es esta. Siendo atormentado día y noche por siempre y siempre y siempre. Cuidado que no seas un falso profeta, un falso maestro, un falso predicador, un falso cristiano tampoco. Porque esto te espera. El lago que arde con fuego y azufre. Cuidado. Eso es amor. Alguien que te avisa: hey, cuidado. Si yo te estoy avisando esto es por amor. No es porque no soy más que nadie. Es por amor. Cuidado, porque no es broma el lago de fuego. Ni el infierno ni el lago de fuego. Menos todavía. Apocalipsis 22. Para cerrar. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea, fiel a la Biblia. No importa lo que... A la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Cuidado, que no seas uno de estos. Cuidado que no vaya a ser que seas uno de estos y amas y que sea que ames y hagas mentira, porque tal vez, no sé, fíjate, descubrilo si sos un falso cristiano o no, que ama y hace mentira, que ama a un falso profeta que diga mentiras y estás amando la mentira porque adorás al pastorcito, al falso profeta, al falso predicador, sí, falso cristiano también, y no adorás a Dios. Y no guardás sus mandamientos, como dice acá. Cuidado que no vaya a ser que te esté esperando el lago que arde con fuego y azufre. Cuidado, cualquiera que ama y hace mentira, como estos falsos cristianos y falsos profetas, no tienen un buen final en la eternidad. Por eso este video. Así que bueno, si llegaste hasta acá, gracias. Por favor, considera estas cosas, considera las escrituras que presenté acá. Atención, cuidado. Hoy el engaño está servido en bandeja en cualquier lado. Abrís YouTube y está lleno de herejías. Está lleno. Pedile sabiduría a Dios para que te enseñe. Pedile a Dios, aferrate a Dios. Búscalo. Valorá su palabra y es la que no te va a fallar. La palabra de Dios que no falla. Y buscá a Jesucristo mismo, el verdadero Jesús que no falla. ¿Ok? Y apartate de los falsos profetas. Apartate de la mentira. Apartate de los falsos profetas. Apartate de los falsos cristianos, de los falsos pastores, de los falsos predicadores. Y seguí la palabra de Dios, que ahí vas a saber cómo hacer. Así que bueno, gracias por ver el video. Te mando muchas bendiciones, querido espectador, querido oyente, querida oyente. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en la próxima.